Bueno, ahora vamos a Sofonías, ¿verdad? Espérenme que no estoy compartiendo. Ok. Licenciada, disculpe, yo tengo una pregunta. Usted nos aconsejaba que siguiéramos el orden de la Biblia, pero estaba viendo en la Biblia de nuestro pueblo que aquí hay un índice general que podemos seguir los profetas, o prefiere que nosotros sigamos el orden en el índice alfabético de libros, o hay otro que es un índice alfabético de abreviaturas. ¿Cuál de los tres podríamos seguir? No, realmente que a mí eso no tiene importancia para mí. Para mí lo que tiene importancia es que ustedes entiendan en qué momentos está escrito el profeta, ¿me entiende? Porque a veces dijimos que no tiene la postura, el lugar que tiene en el canon bíblico, no es justamente ni el cronológico, ni a veces el histórico, ¿verdad? Sino que se colocó ahí por tamaño de texto, porque es pequeño, porque me comprende. Entonces, a mí realmente lo que yo he tratado es que ustedes comprendan de verdad de que los oráculos, las visiones, están relacionadas concretamente y objetivamente a un acontecimiento histórico. Yo necesito que ustedes entiendan eso. Porque si ustedes entienden eso, si ustedes van a misa o si ustedes leen, ustedes van a tener que interesarse en el acontecimiento que está pasando. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden desencarnar el texto de la historia. Está totalmente relacionada. Entonces, el lugar que tiene la Biblia, ya dijimos, el que está en el canon, y ahorita estamos dando un lugar del canon, por ejemplo, Sofonías ocupa el 9º lugar del libro profético, digamos, en el canon. En el canon hebreo, en el canon griego va a haber una diferencia, pero el texto los ha ubicado en un contexto histórico. Por eso les colocó los 3 primeros, aunque eran pequeños, se los colocó primero, aunque eran profetas menores, se los colocó primero porque están fuera de un acontecimiento muy importante que fue el exilio. Luego ubicó los profetas mayores, los Isaías, Jeremías y Ezequiel, en el mero conflicto del exilio. Y luego tenemos a los menores que están con otros problemas, no necesariamente unos del exilio, que son los que estamos viendo ahorita, que decía profetas menores del exilio. O sea, la trama, el movimiento, las circunstancias, los oráculos tienen que ver con esa historia. Y luego los otros 3 que vamos a ver, que no va a dar tiempo hoy, pues, pero vamos a ver después, y ustedes lo tienen en el libro, que es después de Sofonías, dice que Abdías dice, profetas posteriores al exilio, posteriores, o sea, después del exilio. Entonces teníamos a los primeros 3 en una realidad antes, mucho antes, ¿verdad? Antes ni siquiera había caído el norte, porque ahí se recuerdan ustedes que el profeta va al norte para decirles lo que les va a pasar. O sea, acuérdense ustedes que Samaria es el reino primero que es destruido. Entonces, los primeros profetas que tuvimos, Oseas, Amós y Miqueas, son profetas que van dirigidos al norte, cuando ellos todavía eran un reino. Samaria, Israel era un reino. Y van a predecirles o a, ¿qué dijera yo?, anunciarles y a denunciarles por qué ellos van a caer en toda la destrucción, por qué el norte va a desaparecer como el reino. Acuérdense que el norte desapareció 200 años antes que Israel, que Judá, Jerusalén. Va, entonces los primeros 3 tuvieron que ver con el reino del norte, no hicieron caso, plungum, se destruyó el norte. Samaria, Israel, destruida, sin rey, sin nada. Esa es la historia.
Esos son los profetas. Luego tenemos la parte del exilio. Tenemos Jeremías que está tratando de convencer al pueblo, al rey, y no le hacen caso. Viene destruido, ¿verdad? Se va al exilio. Ezequiel se va con ellos. Entonces, Ezequiel, ¿qué va a pasar? Él le va a predicar en Babilonia y ahí surgen las sinagogas a los exiliados de Babilonia. Luego tenemos Baruch y Lamentaciones, que están en el momento del exilio, de la tragedia que están viviendo. Esa es la colocación de las fotocopias que ustedes tienen. O sea, están ubicados en momentos históricos y eso es una bonita estrategia para que ustedes entiendan lo que les dije al principio, que el texto, las visiones, los oráculos están ligados a un acontecimiento histórico que está pasando ahí y que primero están tratando de anunciar para que no pase, luego, ¿y qué es lo único que piden? Que cambien su manera de ser y no hacen caso. Entonces las consecuencias llegan inevitablemente. Después llega el dolor, el sufrimiento, las lamentaciones. Bueno, entonces cuando ya llega eso, ¿qué pasa? Bueno, entonces viene la consolación. Consuelen a mi pueblo, ayude. Entonces ahí tenemos a Ezequiel haciendo eso. Ahora tenemos a estos otros tres que son del exilio también, pero con otros imperios. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahí todos están en grandes batallas para tener el terreno. Dijimos al principio que Israel es un lugar de paso y que esa franja fértil, todo el mundo tiene que pasar ahí para lograr pues avanzar con el otro imperio. Entonces teníamos aquí a los caldeos y ahora tenemos aquí con Sofonías, dice, aquí, ay, espérenme un momentito, es que todavía están entrando, yo creo que ya terminaron. Dice, a diferencia de los profetas anteriores, las profecías aquí no se dirigen a naciones concretas. O sea, aquí todas estas profecías, vieron ustedes, una era para Nínive, la otra era para los caldeos, era específico. No, aquí no. Aquí va como en general, ¿verdad? Giran alrededor de un tema principal que es el juicio de Dios. Y entonces dice que aquí este libro está formado por dos partes. Una parte que las dos partes son importantes. Una conminatoria, dice, o de condena. O sea, pero ¿para quién es ahora todo esto? Pues ese es para todos, pero va dirigida a Judea. La primera parte conminatoria o de condena con oráculos de amenazas. Ya dijimos anteriormente que Dios no tiene necesidad de amenazar, pues, ¿no? Pero es una manera de hacer conciencia. O sea, nosotros tenemos que comprender lo que hoy sabemos de Dios a través de la revelación de Jesús. Entonces, a través de esa revelación, nosotros sabemos que Él es amor, que Él propone un camino de salvación, Él mismo se ofrece, Él es el camino, la verdad y la vida, Él mismo se ofrece, pero bueno, igual se le rechaza. Entonces, esa es la primera parte. Y la otra, como ya se sabe, no se hace caso, pues la otra cuando ya estamos bien fregados, pues viene a consolarnos, ¿verdad? Son las dos partes del libro. Y en los libros condenatorios, que se llaman también conminatorios, pues también están como en grupos. Se pueden descubrir dos grandes grupos de oráculos. El primero lo constituye los severos juicios y condenas contra Judá. O sea, fíjense, ahora es contra el mismo país, ya no es contra el ajeno que viene a destruirnos, no, ahora va dirigido a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque se han vuelto idólatras, porque llevan un rito que es solo en apariencia.
¿Por qué se nota eso? Porque sus actos son injustos. Lo que reina ahí es la injusticia y la corrupción. Entonces, por eso, generalmente, ¿verdad? A los que van dirigidos estos oráculos son a los dirigentes, a los que están gobernando, ¿verdad? O a los que por sus negocios, los comerciantes, pues para tener ganancia, tienen grandes injusticias. O para los incrédulos. O sea, vean entonces cómo va dirigida la idolatría. La idolatría no es solamente una figura que está puesta ahí a la que se le da un culto. No. ¿Qué pasa cuando los gobernantes quieren más poder y destruyen al pueblo, ¿verdad? O los comerciantes que no dan suficiente porque quieren tener más ganancia, o a las personas que no les importa lo que hacen porque dicen no creer en nada, ¿verdad? Entonces aquí se afirma de que va a haber un día, el día del Señor. Si ustedes hacen un poquito de recuerdo, si ustedes se ubican un poco, Juan el Bautista va a tener como esta predicación, ¿verdad? El día del Señor está cerca. Bueno, aquí está la raíz en Sofonías, el día del Señor. O sea, no es posible que pase todo lo que está pasando y quede todo impune. El anuncio es ese día terrible, ¿verdad? En el que serán juzgados todos los pueblos de la tierra, pero Judá no va a quedar impune, él también va a ser juzgado, ¿verdad? Porque no se ha arrepentido, porque no ha cambiado. Entonces, aquí la llamada es a la conversión. ¿A dónde? A Judá, a Jerusalén. Esa es la primera parte de los oráculos conminitantes. Luego hay otra parte, que son como vaticinios, no solo contra todas las naciones, especialmente para Judá, ¿verdad? Y Jerusalén. Y pues ahí les va diciendo cómo van a ser afectados, cómo quiénes son los que lo van a destruir, bueno, van todas estas partes. Y luego la parte consolatoria, que básicamente es un oráculo, una predicación o un anuncio de esperanza a la salvación futura que alcanzarán todos los pueblos. Vean, siempre, 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 al final, el profeta ya no dice si cambiaron o no cambiaron, porque generalmente no cambiaron y sufrieron las consecuencias. Pero cuando están en las consecuencias terribles, lo que empieza él a anunciar o a decir, bueno, pues ya no se desesperen, ya no se angustien, confíen, crean, vuelvan, regresen, son todas las palabras, ¿verdad? Hay aquí una parte importante en la doctrina de este libro, que sí va a tener mucha importancia en todos, en los evangelios, no especificando al profeta, pero sí utilizando el lenguaje del profeta. Entonces, aquí van a encontrar ustedes el resto de Israel. ¿Saben dónde encuentran específicamente el Israel? Lo encuentran en el Evangelio de Lucas. Resulta que en el Evangelio de Lucas ustedes van a encontrar un díptico, o sea, Lucas va a hablar, va a presentar su Evangelio de una manera doble, es doble, como en dos caminos, unos que forman parte del resto y otros que no son parte del resto. Entonces, por ejemplo, en el anuncio del ángel a Zacarías y a María. Ok, María forma parte del resto. Está esperando al Mesías, está esperando la salvación y se abre a esa salvación cuando acepta ser la madre de ese niño, aunque no está casada. Ella forma parte del resto.
José, como es un hombre justo, sabe que si este no es su hijo, la puede repudiar. Ese era el tema de ayer domingo, repudiarla, ¿verdad? Dejarla, pero como es un hombre justo, pues él se va a ir. Pero el ángel le dice, y también forma parte del resto, y reconoce quién es el que van a ser. Ok. Luego vamos, presentan al niño al templo. Está también Ana y Simeón. Los dos reconocen a Jesús, forman parte del resto. Zacarías y Ana e Isabel, perdón, pues Zacarías no muy al principio, pero también forma parte del resto, con dudas y todo. Isabel, pues también, cuando ve a María que llega y ella dice, ¿cómo es posible que mi Señor venga, la madre de mi Señor venga a visitar? Ahí tienen ustedes el resto. Es un pequeño grupo, un muy pequeño grupo que espera. Es ese tema, el tema de la esperanza. Es anunciado a todos, pero solo un pequeño grupo lo acepta. Y ese es el pequeño grupo que se presenta en el Evangelio de Lucas específicamente. De ahí van a encontrar ustedes que la mayoría, pues no, aunque sean fariseos, aunque sean escribas, aunque sea el sumo sacerdote, aunque sea el Sanedrín, no forman parte del resto. Forman parte muy importante de la religiosidad judía, pero no forman parte del resto. ¿Quiénes son el resto? Estos, los que esperan la reivindicación de parte de Dios, pero Él va a hacer surgir, Él mismo va a hacer surgir. Acuérdense ustedes que en los profetas anteriores hablábamos de que Dios mismo iba a ser el pastor del pueblo, en Isaías, en Ezequiel, ¿verdad? Está el tema del pastoreo. Aquí en Sofonías está el tema del resto, de que ese Dios va a suscitar un personaje, ya está anunciado en Isaías, con más especificidad, pero entonces ese grupo pequeño está a la espera. Son personas muy humildes, muy sencillas, que solo tienen puesta su esperanza en Dios. Entonces, el día del Señor ellos lo esperan de una manera diferente, obviamente. No lo esperan como un día catastrófico, sino como un día esperanzador, ¿verdad? No lo esperan como un día de castigo para todos los pecadores. El resto, ahora todos los demás sí. La causa de ese juicio condenatorio contra Judá y Jerusalén es porque difunden el mal. Entonces, luego vemos, habiendo explicado esto, vemos la importancia de creer y de esperar. Y ya les dije entonces dónde está ubicado esas referencias de Sofonías, aunque no directamente con citas, pero sí en cuanto tema. ¿Sí se fijan? Siempre van a tener esa temática en el Evangelio, mas no va a estar especificada con una cita del profeta. Vamos a ver qué más. Sí, el día del Señor, pues sí está visto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en Apocalipsis sí va a haber una cita específica. La tienen ustedes en la página 316, donde está muy presente esta cita 14:5. En su boca no se encontró mentira. Es una consolación de la última parte de este libro. Y como ya les dije, en el tercer evangelista, en la infancia, pues encontramos a este resto específico. Bueno. ¿Dudas, preguntas de estos grupos? Ya ven, ya llevamos 3 grupos de profetas. Ahora vienen, miren, vean aquí el título, profetas posteriores al exilio. ¿Se acuerdan ustedes de que lo que vimos bueno, no lo vimos realmente porque eso está en Esdras y Nehemías y no son profetas, pero vemos que los persas, pues es un imperio muy fuerte
que logra vencer a los babilonios. Y que como cada quien tenía su propia estructura militar y su propia estrategia, ¿verdad? Los babilonios se quisieron llevar toda la parte intelectual a Babilonia, del pueblo de Jerusalén, de Judá. Sin embargo, los persas no quisieron eso. Los persas no era esa su forma, su estrategia. Ellos preferían que los pueblos se quedaran con su cultura, con sus costumbres. Ellos eran un poco lo que hizo Roma. Roma no se los llevó a todos Italia, ¿verdad? Sino que los dejó ahí, a cada quien en su pueblo, y ellos ponían ahí representantes. Pues algo así fueron los persas. Y Ciro era pues el rey, ¿verdad? Ciro de Persa. Entonces él los hace retornar. Pero todos podríamos ver con gran alegría ese retorno, pero fue dramático porque todo estaba destruido. No había muchas cosas, no había templo, no había prosperidad, no habían alimentos, pues no había vida. Los que se habían quedado estaban en la miseria, entonces había mucha pobreza. Entonces, ese es el contexto histórico de los profetas post-exílicos. ¿Cuál va a ser entonces la finalidad de estos profetas? Pues ya no darles sobre la misma llaga, ¿verdad? Porque ya están sufriendo suficiente. Entonces, no te lo dije, ya viste, no, ¿verdad? No van a ser esas las formas de llevar el mensaje, sino que aquí dice que entonces tenemos a este profeta, el primero, Abdías, que es muy chiquitito porque solo tiene 21 versículos, ¿verdad? Esta es, obviamente, fíjense, aquí les dice el texto que está entre los profetas menores después del libro de Amós. Eso ya les hace una referencia, que Amós era un profeta menor, ¿verdad? Pero ¿por qué lo vimos al principio y no lo vimos aquí? Porque el texto está ubicando el momento que no tenía que ver nada con el exilio. ¿Sí se fijan? ¿Se fijan en por qué están puestos en el libro de forma diferente? Porque están ubicados en una época distinta y colocaron a esos tres, primero con el reinado del norte, que todavía estaba funcionando. Eso fue 200 años antes del exilio a Babilonia. ¿Sí me comprenden eso? Eso porque ustedes preguntan, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es la... Y las abreviaturas, cuando ustedes tienen el índice de abreviaturas, pues obviamente es abecedario, ¿verdad? Va a ir por orden alfabético. Igual pasa si hay otro orden alfabético. Entonces, pero en el canon, en la Biblia, cuando decimos el canon, estamos hablando de la Biblia, del libro, los libros, la Biblia. Ahí va orden, menores a mayores. O sea, cuando decimos menores, chiquititos, y mayores con una extensión más grande. Entonces aquí decimos que en la Biblia hebrea solo tiene 21 versículos este libro. ¿Ya vieron el de ustedes? ¿Cuántos versículos tienen? A ver, vean ahí en su Biblia. Profetas Abdías. Ajá. Abdías. Fíjense, este dice, va después de Amós y antes de Jonás. No hay mucha referencia sobre este profeta. Y tiene un tema único, un solo tema. Dice, fuerte invectiva. ¿Qué es una invectiva? Una invectiva es un discurso grosero, un discurso agresivo, violento, contra el pueblo de Edom o Idumea. Ok, este profeta que es tan chiquito, ¿ya lo vieron ustedes en su Biblia? ¿Ya lo vieron? ¿Cuántos versículos tiene ahí? Tiene 21 versículos. Ok,
Entonces, 21. ok, entonces está exactamente igual que la Biblia hebrea, 21 versículos. Pero ¿por qué es tan importante este libro? Fíjense que se remonta al Génesis, este libro. Son Edom, ¿quién es este pueblo? Los edomitas. Pues resulta que son los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? A ver, ¿quién era Esaú? Saúl. El hermano de Jacob. El hermano de Jacob. Hijo de Isaac. Entonces aquí tenemos el problema que hubo desde el vientre materno, ¿se recuerdan ustedes? Estos dos hermanos fueron rivales desde el principio, desde que estaban en el vientre. Y de los dos, hubo dos pueblos. Los edomitas, que son descendientes de Esaú, y los israelitas, que son descendientes de Israel. Ustedes se acuerdan que a Jacob se le cambió nombre, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ok, entonces son dos hermanos de los cuales descienden dos pueblos. Y esos dos pueblos en la actualidad son, bueno, en la actualidad hoy, pero en la actualidad del profeta son enemigos, ¿verdad? Entonces, el tema es una fuerte invectiva, o sea, un discurso, un discurso agresivo, grosero, contra ellos, ¿verdad? Entonces, para entender este mensaje, hay que entender los problemas que hubo desde el principio, o sea, hay que irse al Génesis para recordar o para tener presente las situaciones problemáticas que sucedieron entre estos dos hermanos, ¿verdad? Y tenemos que tener el parámetro de los juicios que en su tiempo tuvieron estos dos hermanos. Hay ahí una serie de situaciones muy que si no las sabemos entender cuando leemos Génesis, pues no entendemos un poco la rivalidad de estos dos hermanos ya como pueblos, ¿verdad? Tenemos que comprender esos juicios propios del tiempo. Y comprender la convicción del profeta. Fíjense, este profeta nos puede presentar hoy un enfoque esperanzador, porque una enemistad desde tanto desde el vientre y que se llega hasta periodos ya de formación de pueblos enemigos uno con otro, ¿verdad? Pero ¿en qué se enfoca el profeta? Que es tan pequeño, pues su relato, su predicación, en el poder del Señor, en el justo juicio en ese día. ¿Qué quiere decir? En el fondo, pues está esto de que Dios conoce realmente el carácter, el temperamento, porque aquí los edomitas van a tener las características que tenía Esaú, pues pelaje rojo, pues con bastante pelo y pues con cierta complexura, cierto carácter, cierto temple. Desen cuenta ustedes que Saúl es un personaje que no le importa tanto los privilegios de la progenitura. Él llega con hambre y pues él siente fácil comerse un plato de lentejas y si con eso tiene que dar algo que para el otro es importante, para él no es tanto. Entonces, forma parte de una manera de ser, de un carácter, de un temperamento. Pues ya después la predicación le puede dar como que vendió lo más importante o como ya la psicología podría decir, nunca tomes una decisión cuando tengas hambre, porque ya ves, te equivocas. Bueno, aquí no va desde esa línea, no va ni desde la línea psicológica, sino que más bien es algo ancestral que va dando las características de un pueblo. Eso se llama etiología, porque van dando las características de la cultura, va razonando
¿por qué es que hoy son tan enemigos? Pues si ni uno está invadiendo al otro. Y aunque en Génesis estos dos hermanos al final se concilian, ¿verdad? Logran una conciliación, los dos hermanos, pero separados siempre, ¿verdad? Porque cada quien tomó su lugar. Pues resulta que en este periodo del profeta Abdías, pues son grandes enemigos. Ese es así como rapidito todo el contexto histórico. Ustedes tienen aquí con toda la cita, histórico-social, tienen todas las citas. Y el contenido entonces es la carencia de un conocimiento claro del autor, de la época en que vivió la redacción de este libro, dificultan una precisa interpretación del contenido. Eso con este profeta y con todos los demás. No entender los contextos, no podemos interpretar el contenido del libro. Que si tenemos el esquema que nos da el libro, es en las fotocopias que ustedes tienen, van a encontrar fácilmente la comprensión, ¿verdad? Entonces, después de que se dirige una sentencia a Edom, también está esta sentencia de condena divina contra Edom, la descripción del castigo que se le va a dar, luego la culpa, se le va presentando todos sus crímenes, ¿verdad? Para los más vergonzosos. La violencia contra su propio hermano Jacob, ¿verdad? O sea, Israel. En el momento de la fíjense que en el momento en que Jerusalén es destruido, ¿qué hace Edom? Que fue destruido por los babilonios, ¿qué hace los edomitas? Pues van a saquear lo que los babilonios habían dejado y se apropian de una parte de la tierra, ¿verdad? Pero el libro concluye con el anuncio de la victoria que el día del Señor será concedida a Israel. Cuando el Señor juzgará a las naciones, Israel será salvado, ¿verdad? Por pura misericordia. Y entonces ahí se va a establecer un reino universal. Este mensaje, para entender el mensaje religioso de Abdías, es necesario percibir los problemas y los parámetros, ya se los puse aquí, los problemas y los parámetros de su tiempo, de los juicios de su propio tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos quedamos porque ya no nos da tiempo ver a Ageo, pero luego tenemos a Ageo y a Zacarías, y aquí tenemos a otros más, ¿verdad? Ageo, Zacarías, y a todos los chiquititos. Después de Zacarías, a Malaquías. Después de Malaquías, yo creo que a Jonás, yo creo que algunos, como dos, creo que Baruch y Jonás, no les pasé en videitos, pero a Joel, sí. Yo creo que a todos, solo me faltaron ellos dos. Y luego tenemos a Daniel y a la Apocalíptica, que es otro género literario, ¿verdad? Cuando hablamos de Apocalipsis, no hablamos de destrucción, sino de una forma literaria que hay que entenderla para poder interpretar el texto. Preguntas y dudas, que quedan 5 minutitos. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿y los trabajos van bien? Ahí vamos haciendo. Vamos. Poco a poquito. Ya saben que falta poquito, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pues aquí nos quedamos. Que pasen feliz noche, que descansen. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Y ahí no, Dios la bendiga. Feliz Dios la noche. bendiga. que descansen. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ya. Feliz noche, licenciada. Descansen. Cuídense mucho, licenciada. Gracias.